¿Qué ha pasado? No te oigo, ¿eh? ¿Me escuchas ahora? No. No. Pues nada, vamos ya a una segunda entrevista del día, que ya hemos avanzado un poquito en redes sociales, en Twitter y no sé si en Facebook también lo hemos comentado, que íbamos a inaugurar hoy una sección en la que hablaremos de meteorología. Pero como hoy es el primer día, pues la vamos a tomar como si fuese una entrevista al invitado que ha venido hoy. Y si hacemos sección como tal, pues El hombre del tiempo. buscaremos sí, El hombre del tiempo. una musiquilla, una música así de sintonía que quede chula ahí para poner el hombre del tiempo. Sí, una de esas. Esa era de los... ¿Cómo se llama? ¿Qué hombre del tiempo? No, yo el hombre del tiempo, no, la canción no la conozco. Sí, les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Así Sí, que es verdad. sí, hombre, eso es un Sí clásico, que es verdad. es un Sí, clásico. pues, Bueno, en fin, ya, que nos vamos, pues no estaría mal, ¿eh? Sí, para hablar de estos temas relacionados con el clima o el tiempo, bueno, sí. O incluso para desmontar algún mito, porque ya hablamos el de aquello de los chemtrails, eso se queda ahí, eso está ahí. Bueno, pues está aquí con nosotros en el estudio Samuel Biener, él es geógrafo, investigador en el Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que tienen un Facebook digno de seguir, lo recomendamos aquí, y también es presidente de la Asociación Meteorológica del Sureste, AMETSE. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días. Hola. Encantados de que te hayas apuntado a este programa para colaborar con esta sección de meteorología. A mí realmente esto me resulta siempre muy interesante. Algo conozco así pero Samuel es un experto y nos va aquí a ilustrar con todo lo que sabe sobre clima. Pero para empezar, a mí me gusta, pero creo que hay no sé, desde hace un tiempo, un cierto interés por el tiempo, por el tiempo. ¿Crees que está de moda? Es que por lo menos los espacios en esto que hacen después de las noticias típicos, antes eran 5 minutillos, 3 minutillos, y ahora se tiran un cuarto de hora, hablando, tal, viene por aquí, viene por allá, no sé cuántos. En el ascensor, cuando te encuentras a los vecinos, lo normal es hablar del tiempo. Sí, ¿no? ¿Está de moda? ¿Crees que está de moda o qué? Pues yo creo que los últimos años es como comentas tú, que sobre todo yo relaciono con el auge del cambio climático. Además de la moda del cambio climático, con el auge de las redes sociales y de las tecnologías. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, cada uno podemos ver en nuestra pantalla del móvil, tenemos multitud de aplicaciones para que nos indican el tiempo que va a hacer, aunque esas aplicaciones no sean fiables. Cierto. Yo ya explicaré más algún día. Sí, algún día vamos a las aplicaciones. Y también, por ejemplo, ahora como cada uno tenemos nuestra cámara en el móvil, sí, pues también es más fácil registrar todo lo que esté sucediendo, que es antes eso no pasaba, ¿no? Claro. Y también es esto, yo lo relaciono básicamente con las redes sociales también. Ajá. Bueno, sea como sea, lo que pensamos hablar hoy con Samuel es del episodio de ola de frío que vivimos en la península hace un par de semanas y que, bueno, al menos en el Mediterráneo, aquí en Alicante por lo menos, fueron acontecimientos excepcionales, bueno, muy raros, no fueron únicos y históricos, o más o menos, pero sí que eran raros. Y la idea es hacer como una especie de repaso cronológico de lo que sucedió y explicando, Samuel nos irá contando un poco qué es lo que pasó en la atmósfera o los fenómenos atmosféricos o meteorológicos que tuvieron lugar. Vamos a empezar. Por el martes 17 de enero, sí, esta es como la historia del abuelo Cebolleta, que fue cuando entró la ola de frío en la península, ¿no? Fue el martes. Sí. Pero a ver, ¿qué es una ola de frío? ¿Tiene una definición, una ola de frío? Pues en nuestro país, según la Agencia Estatal de Meteorología, ola de frío es una situación en la que durante 72 horas o así, las temperaturas están bastante por debajo de lo habitual respecto a la media, de lo que tocaría por estas fechas. 72 horas. Sí. Eso es una ola de frío. Sí, en nuestro país, para la Agencia Estatal de Meteorología, sí. Vale. El caso es que una ola de frío no implica que nieve, ¿no? Puede hacer mucho frío, pero no nevar. No, de hecho en el Mediterráneo lo normal es que el frío llegue seco. Ya. Esta situación que hemos tenido, que vamos a comentar, es extraordinaria. ¿Por qué nevó? Porque nevó y mucho y llovió también mucho. No, pero digo que ¿por qué? Bueno, igual, ¿esta ola de frío entró a la península por dónde? Pues el aire frío entró por el norte-noreste. Nos entró lo que conocemos en meteorología como una oleada de aire polar continental. Ajá. Que se trata de un aire
muy frío, pero también muy seco, procedente del norte de Europa. Y eso entró por el norte de la península y se quedó ahí, pero vale, viene esa ola de frío y luego, ¿Y qué ¿por pasa? qué nieva? ¿Qué pasa? Luego, a partir del martes, teníamos altas presiones sobre las Islas Británicas, orientadas de sur a norte, favoreciendo la entrada de norte a sur de la lengua de aire frío, Ujú. y con el paso de las horas, esas altas presiones se fueron basculando hacia el este y bajando un poquito, Sí, centrando sobre Centro Europa, ya. por lo que el viento empezó a cambiar de norte, que es seco, a más de componente marítima de levante. Al Y- moverse el anticiclón hacia el este, hacia el centro de Europa, nos empezó a traer aire. Efectivamente, porque además las bajas presiones, ese desplazamiento del anticiclón implica que las bajas presiones se desplazan hacia el sur. Ya. Se desplazaron desde Italia hasta la zona del Mediterráneo occidental, hacia la nuestra. Ya. O sea que a partir de ese momento las condiciones empezaron a ser más favorables. Empezaba a entrar aire del levante, aire del Húmedo. mar, húmedo. Sí, Y eso es lo que produce la nieve. Se Sí. juntaron las dos cosas, la ola de frío con o las bajadas de temperaturas con la entrada de aire súper húmedo. fue una evolución bastante curiosa porque el aire frío que entró sobre la península Sí. se quedó estancado. Y a los días siguientes lo que pasó es que al entrar el viento de levante, que es más cálido y húmedo, se encontró el jueves por la mañana, que fue el día más problemático por las nevadas a cotas bajas y medias, Ujú. principios de ese día. Hubo un choque de masas de aire y eso se traduce siempre en inestabilidad. Ya. Y en el caso de que se encuentre este levante aire frío retenido ahí en la península de días anteriores, Sí. lo que pasa es que al principio siempre suele nevar más bajo, en Claro. cotas bajas. Y luego, por eso el miércoles nevó en la playa, a cota cero, por decirlo así, y luego el jueves nevó en cotas medias y más altas. Efectivamente, el miércoles nos estaba afectando aún el frío más fuerte, pero no entraba aún demasiado de levante el viento. Ya. Estaba entrando de norte-noreste. Y cuando se producen esas situaciones, al igual que con las lluvias, donde más suele llover es en la Marina Alta, en este caso nevar, Sí, porque la nevada fue muy importante, por ejemplo, en zonas de Denia Javea, sí. como vimos en las fotos y en los vídeos. Y después el sector central de la provincia de Alicante nos quedamos un poquito al margen, porque las sierras del norte de Alicante nos hacen barrera. Sí, eso es muy curioso, ¿no? Porque nevó en el norte de Alicante, Denia, Javia y tal. Nevó en el sur, por Torrevieja Y aquí en medio. y Guaramala. Y aquí en Alicante lo vimos pasar. Sí, suele pasar en estas situaciones de norte-noreste, que sea en los extremos de Alicante donde se produzcan precipitaciones. ¿Pero y por qué es eso? Porque, por ejemplo, el norte de Alicante, por su orientación y su exposición, es un piquito que sobresale y está orientado hacia el noreste. Sí. Cuando viene el norte-noreste sí que recibe de cara la nubosidad y las precipitaciones. Sí. El problema para nosotros, para el sector central de Alicante, es que detrás hay unas montañas de más de 1000 metros que dejan retenidas ahí las... Y no Las pasan las nubes. Pasan, pero ya Secas. secas y al bajar el viento de las laderas, pues llega el viento a nuestra zona un poco más cálido y reseco. Claro, o sea, digamos que en el norte de la provincia, pero al sur de Denia Javia está Esbernia, ¿no? La que hay. Sí, Entonces, cuando el aire viene de noreste, Sí, noreste, claro, ahí se retiene y nieva. Luego, lo que pasa, la primera parte que pasa, digamos, es más seca, ¿no? mm, Y luego, por eso, al final, vuelve, digamos, a recuperar un poco de frío. ¿Cómo es eso? Y por eso nieva en el sur. después en el extremo sur lo que pasa es que es una zona más llana y al norte de ellos no tiene una cadena montañosa como tenemos nosotros. Y también están un poquito más sobresaliendo hacia el mar, están un poco más hacia el este que nosotros. Ah, Y les es entra verdad. más aire húmedo. Sí, a ellos les llegan un poco más de cara también. Ya. Hace poquitos años también pasó algo similar en la manga del Mar Menor, ya en este milenio, que también con una circulación de norte-noreste nevó allí en la manga a nivel del mar también. O sea que nieve en nuestra zona con determinadas condiciones tampoco es algo que nunca había pasado. Ya. Que ya había pasado, pasa y pasará. Pero entonces podemos decir que para que nieve en Alicante o alrededores, Villajoyosa, Benidorm, es muy difícil que nieve. Tiene que colocarse la borrasca. Bueno, los vientos que entran tienen que entrar más bien de sur, ¿no? Más bien será un Bueno, sureste. en Torrevieja, desde el 1926, que es lo que conocemos nosotros como la neva grosa, Hmm. no se había producido una situación similar. El problema de Alicante es, como comentábamos, el relieve.
Sí, A nosotros nos tendría que entrar para que nevase más más de levante. más este. Pero el problema del levante es que es un poco más cálido. Ya. Podríamos ver algunos copos, yo creo. Si tuviésemos una situación... Y una ya dar situación- palma de Le nieva. hacemos una foto. ya sería una situación excepcional para Alicante, porque el problema de la ciudad de Alicante es, por ejemplo, que durante el pasado siglo ha crecido muchísimo. Mm, Ha pasado de 100.000 habitantes Sí. a más de 300.000. ya. ¿Qué pasa cuando una ciudad crece tanto? Lo que conocemos como isla de calor urbana, No jodas. ese efecto se amplifica. Lo que Entonces- provoca que en la ciudad tengamos temperaturas más altas que en los alrededores. Con lo cual es más difícil todavía. Vale, que nieve. Efectivamente. O sea que, vamos, que nos vamos a jubilar Ya, y no vamos sí, a no. nevar. Bueno, yo me marcho al pueblo y ahí veo nevar. Bueno. De hecho, bueno, vamos a continuar un poco. Retomamos. El martes entró esta ola de frío, el miércoles y se desplazó el anticiclón hacia el centro de Europa, empezó a traer esos vientos cálidos y húmedos que chocaron con la masa fría y empezó a nevar. El jueves también siguió nevando, pero más en cotas más altas porque ya había un poco más de aire, ¿no? Efectivamente. Luego el viernes se calmó la cosa, ¿no? El jueves fue en esta zona de Alicante, en el sector central de Alicante y sur, fue el día más inestable. Porque es lo que comentábamos el otro día. Sí. Esta lengua de aire frío poco a poco se empezó a desgajar, se empezó a aislar. Sí, es verdad, eso creo que decías que es algo que tiene de especial eso, que se quede ahí. Ese aislamiento tiene de especial que cuando se genera, Hmm, acaba formando una gota fría en altura. Una gota fría, Efectivamente. Y hace 2 semanas sí. el aire frío presentó un movimiento de retrogresión, es decir, avanzó desde el Mediterráneo hacia la zona de estrecho, a un movimiento que es contrario al habitual. Ya, Y entonces el jueves esa gota fría en altura sí. se situó sobre el estrecho, a la vez que teníamos levante de largo recorrido en nuestra zona. Eso normalmente implica que lluvia asegurada. Y en este caso también por el aire frío de días anteriores y por lo que había en altura, nevadas también en cotas medias. Claro, eso fue lo del jueves. Y que luego, claro, la gota fría se mantuvo ahí el resto del fin de semana y por eso se continuó lloviendo, ¿no? Efectivamente. Pero, entonces, una gota fría, ¿qué es una gota fría? Porque la gota fría siempre asocias a lluvias torrenciales, aquí nos cae la de Inundaciones. Dios, inundación y tal, pero no, ¿la gota fría es eso? ¿Qué es una gota fría? Efectivamente, desde los años 80 el concepto de gota fría se ha vulgarizado Hmm, a raíz de la pantana de Tous. Es algo que, por ejemplo, han difundido los medios de comunicación por ese episodio. Sí, Los medios de comunicación han conseguido que se vulgarice este término, convirtiéndolo en un simple sinónimo de lluvia torrencial y de otoño y catástrofe, cuando no es así. No es así. ¿qué es una gota fría entonces? Una gota fría simplemente es un embolsamiento de aire frío en altura que se ha desgajado de la circulación del oeste. Y ya está. Y ya está. O sea, es un aire que está ahí retenido en altura, muy frío, y ahí está. Eso es gota Es una fría. depresión en altura con aire frío. Y ya Y está. ya. y Claro, simplemente. el hecho que caiga una lluvia torrencial o no depende si se combina con otra masa de aire húmedo, ¿no? Hacen falta una serie de factores para que tengamos lluvias torrenciales en nuestra zona. Ya. ¿No? La gota fría por sí sola no No hace nada. hace nada. Puede provocar 4 gotas por aire frío en altura, pero poco más. Son necesarios una serie de ingredientes, por ejemplo, vientos de origen marítimo Mm. que aporten humedad en capas medias y bajas. Claro. Y por otra parte también está situados en el sector más inestable de esa baja en altura, y además que tengamos unos relieves que acentúen el efecto disparo del aire caído del Mediterráneo, ¿no? Y que pueda ascender. Y es Ah, lo o que sea se que da, eso es lo que se da Una en montaña nuestra para zona. que el aire cálido choque con la Suba. montaña, suba. Sí, Y se encuentre con esa bolsa. efectivamente. Ah. Hombre, aquí en general, en el Mediterráneo, tenemos toda la cordillera bética más o menos, nosotros el final. Y claro, por eso aquí esa condición de que la orografía ayude a que suba una corriente cálida y húmeda, más o menos la tenemos. Sí, sobre todo en el norte de Alicante. Claro, claro, claro. Por eso, ok. Recuperamos la cronología. Sí, venga, a ver, es que nos vamos. No, pero Vamos esta es dispersando. la historia, esta es la historia. Ir poco a poco ir comentando algunos temas de lo que sucedió. Y así ya hemos hablado de gota fría, de ola de frío. Y el viernes sí que hubo un poco de estabilidad. ¿Qué fue? Que cuando la gota fría esta se quedó en el estrecho y paró un poco el viento, ¿o cómo fue? Porque Sí, se desplazó un poquito la gota fría hacia sur sí,
y hubo unas horas de tregua. Vale, tregua, eso es bueno. Nos Aunque- quedamos sin aunque- entrevista. Nos quedamos sin entrevista. Sí, nos quedamos sin entrevista. El viernes aquel no pudo venir Eva porque se quedó de las heladas y nevadas del día anterior, no pudo venir. Sí, y sí, sí. yo, por ejemplo, ese día tenía salida de campo en el máster de riesgos naturales, que es donde estoy, con la asignatura de riesgos climáticos y atmosféricos. Esos son Y riesgos. y precisamente el viernes por la mañana en Santa Fe nos cayó una granizada que nos tuvimos que poner a cubierto allí. Es que el viernes por la O mañana... sea, te vas a la casa del máster de riesgos y te cae y dice, menudo me vas a enseñar si no sabes ni el Por riesgo. eso, coño, un riesgo. menos mal que no nos ¿Verdad? rescataron de ningún barranco, que entonces ya sí que hubiese tenido ahí gracia la cosa. Sí, sí, problemático aquello. Vale, entonces después de esa tregua volvió el temporal, digamos, pero ya no fue nieve. Ahora ya fue solamente lluvia, con solamente. Solo Solamente. fue nieve en cotas altas, Bueno, en la sí, zona es de cierto. Mariola, Serrella, Aitana. Ventana, sí. Lo que el fin de semana tuvimos un cambio en la situación. Dejó de llover en el centro y en el sur de Alicante. Sí, ¿Y esto por qué? Porque en Argelia, como reflejo de aire frío en altura, se desarrolló una pequeña borrasca en superficie. Ya ves Pequeña, tú en Argelia, ¿eh? En Argelia. Es que pequeña estamos pero muy hablando... intensa. Esto es la globalización. A ver, perdona, que se desarrolló en Argelia el que has Una dicho. pequeña- Una pequeña borrasca pero muy intensa, como reflejo de aire frío en altura. ¿Y entonces qué? ¿Y qué Eso- más, qué más esto- nos da a nosotros? Digo yo. Esto, por ejemplo, es lo que causa los mayores diluvios en la zona del norte de Alicante. Joder. O sea, la borrasca de allá, Efectivamente. ¿por? Porque cuando una borrasca de este tipo se forma sobre Argelia, el viento, como sabemos, en la borrasca de nuestro hemisferio gira en sentido contra las agujas de reloj. Sí. El viento, cuando se forma una borrasca allí, gira a gregal, a noreste. Por lo Sí. que a la zona del norte de Alicante le pega de lleno. Le va Que machacando y va está entrando. orientada, la zona del norte de Alicante está orientada hacia el noreste, precisamente. Sí, Y a sus espaldas tiene estas montañas, ya. con unos valles que están orientados de suroeste a noreste. Sí. O sea que ya podéis imaginar más o menos lo que sucede. Vamos, era como la cajita que recibía la, ¿no? Era Va, como va una- aguantando ahí todo. Todo. Va ahí sin parar. Nosotros, por ejemplo, le llamamos a esa zona, cuando siempre está con las nubes y tal, la pegatina. En esas situaciones. ¿A qué? A lo de Al norte de Alicante, cuando lo vemos en las imágenes de nubes. satélite, siempre hay con esa situación la pegatina. Siempre tiene ahí las nubes pegadas encima. Claro. Y entonces aquello se juntó ahí y empezó a llover. Sí. Claro, la nevada ya no era tan nevada a ciertas cotas muy altas porque el aire frío, digamos que había perdido un poco de fuerza, por decirlo así. Claro, o como- el aire frío de los días atrás, lo que pasó es que al entrar aire cálido y húmedo del Mediterráneo, la masa de aire fría se desnaturalizó. Es decir, perdió sus características originales de fría y seca. Sí, Y se convirtió en una más cálida y húmeda. y empezó a llover. Y empezó a llover. Y ahí, vamos, destrozos a manta. Bueno, Para que después haya gente que diga que en el Mediterráneo solo puede llover de forma torrencial en otoño. No. Claro, es Este invierno verdad. ha sido dos buenos ejemplos, porque el temporal de diciembre también fue extraordinario. Sí. Pero entonces, claro, te lo he oído decir, lo había oído decir antes, el Mediterráneo, todos decís, el Mediterráneo es que es muy especial. Sí. Pero, Y o para- sea, y las para lluvias lo- torrenciales, Y para los que estamos en el tiempo también muy, muy complicado. o sea, las lluvias torrenciales, claro, yo siempre recuerdo que han sido siempre, sí, Lo otoño, normal, septiembre, octubre, incluso noviembre, más o menos. Pero claro, es que han venido en diciembre y en enero. Esto es normal, excepcional. Cambio climático. No es habitual, pero ya había pasado varias veces antes. Sí, Por ejemplo, los ejemplos más recientes lo tenemos en diciembre de 1989, que creo que fue entre el 2 y el 4, en 24 horas en la ciudad de Alicante se recogieron más de 100 litros. ujú, Después, en marzo de 2012, en 24 horas en Torrevieja se recogieron más de 100 litros. Y después, hace unos días, se cumplió el 10º aniversario de una de las tormentas más fuertes que han afectado a la ciudad de Alicante, que fue el 31 de enero de 2007, que fue una granizada importantísima y que dejó más de 50 litros en el sur de la ciudad. Yo tampoco. Yo sí, pero- porque vivía en la zona más afectada y lo tienes. Pero, Mm. ¿y por qué sucede, por qué, digamos, se retrasa esta lluvia torrencial a diciembre, enero? Porque ha habido, por el verano que ha sido muy cálido, ¿cómo es? ¿Tiene algún Pues- motivo? ¿Se puede explicar? No, simplemente cuando están las condiciones, cuando vemos esta serie de condiciones, cuando las tenemos, da igual en qué época del año sea, si están ahí, tenemos la lluvia asegurada. Es una cuestión de azar. Suerte. Claro, eso es pues... Y cuando pase, ¿no? Y
después, estas lluvias finales que se aguantaron 2 días, el hecho de que aguantasen 2 días es simplemente porque la inestabilidad, la borrasca que ya en Argelia estuvo ahí ese Quedó tiempo. estática y siguió mandando flujo de gregal en Norte Alicante, por lo que las precipitaciones se mantuvieron persistentes ahí en la zona. ¿Tienes datos así, conoces datos de memoria de cuánto ha llegado a caer en algún sitio? ¿El sitio que más cayó? Pues el dato más que sepamos más alto es que en el temporal este último de hace 2 semanas, en 4 o 5 días en la localidad de Tárvena, Sí, se recogieron casi 700 litros por metro cuadrado. en 4 días. Y la Efectivamente. media que será de 500 o por ahí. No, allí tiene que estar... La media anual, digo, claro. Sí, sí. Es que, o sea, Es que allí piénsalo, o sea, en un metro cuadrado, 700 litros. O sea, es que Una borrada. Allí es que, ya también lo comentamos después si quieres, las medias de precipitación anual son muy altas. Allí, por ejemplo, la zona de Tárvena tiene que estar sobre los 700, 800. Ah, o sea, pero de todas formas, aunque sea De todas 700, formas, cayeron, en un año. cayeron En- en 4 días lo que cae en un año. Efectivamente. De hecho, las Pero medias... pero también, por ejemplo, además de Tárvena, se recogieron más de 500 litros en Bolulla Hmm, y en Castel de Castel. Como vemos, se concentró el episodio... claro, en el la- norte interior de la provincia, ¿no? En esos 3 pueblecitos están juntos. Fue justo en ese punto donde... Porque ahí tienen la Sierra de Bernia y hay Sorta y Serraya detrás. Sí. Y eso hace mucho. Claro. Es lo que es la pegatina que dices, ¿no? Efectivamente, la Ahí pegatina. se montó ahí La pegatina adhesiva. sí. Pero, de hecho, es que estas medidas anuales de 700 o por ahí pueden sorprender, ¿no? Porque creo que comentabas que se suele hablar de que el sureste o la provincia de Alicante, Murcia y tal, Almería, es muy seco, pero sí que el interior de la provincia de Alicante, pues las medias son relativamente bien, ¿no? Hay muchísima gente que le cuento sobre el tema del norte de Alicante, sobre las medias, y directamente no me creen. En algunas zonas de interior de la Marina Alta, Hmm. por ejemplo, los valles interiores, en la Gallinera, la Guárebo, la precipitación media anual es de 1000 litros, incluso un poquito más. Joder. Pero Por 1000 litros, ejemplo, eso de que estuviésemos en San Sebastián o yo qué Pues, sé. por ejemplo, la media de estas localidades, la media de precipitación anual, Sí. es superior o igual a ciudades como A Coruña o Oviedo. Joder. A la Pachi. Y luego, Y por ejemplo, lo que comentabas de Tárvena, llovió más allí en 4 días que, por ejemplo, un año normal en Londres o en París. ¿qué dices? Que Londres, ¿cuál es la media? En Londres está sobre 600 litros, así. Aunque esté muchos días nublado, llueve poco. Unos giran la fama y Claro, otros claro, giran claro, la- claro. la- Una cosa es la niebla o la nube, pero no la lluvia. Efectivamente. O sea, vaya tela. Quería decir yo. Ah, bueno, para los oyentes que no son de la provincia de Alicante, igual todos estos nombres les suenan raro, pero digamos que si tenemos el Mediterráneo al este, pues hay unas cadenas montañosas que al hacen norte. al norte y como de pared paralela a la costa, que es lo que dice Samuel de la pegatina, ¿no? Claro, que si vienen vientos con esa componente, se quedan ahí retenidos por las montañas y es por eso en estos pueblos de las comarcas del norte de Alicante, la Marina Alta o el interior, pues llueven estos 1000 litros. Efectivamente. Pero Y es que estaba diciendo de las montañas y me estaba acordando en Tenerife, me suena, de un cambio drástico. El Teide creo que hace también algo así de pantalla. Y el norte es así, todo verde. Es el mismo fenómeno. Y al sur es lo- un desierto. Es lo mismo. Aquí pasamos en 80 kilómetros de tener un pueblo en el que de media, normalmente un año recogen 1000, Mm. y a 80 kilómetros hacia el sur, pues a lo mejor no llegamos a los 300 litros en todo el año de normal. Y eso es simplemente en la orografía, o sea, las Efectivamente. montañas. La orografía y sobre todo también en el caso de la Marina Alta y la zona esa, la orientación hacia Oregón. Ya, pero de todas maneras es que nuestras montañas tampoco son tan altas, o sea, que Sí, llegan a son. los 1000 y pico, ¿no? Sí, pero aún Tan- así, ya es. si fuesen más altas, pues allí llovería más y aquí llovería menos. Ya, ¿qué dices? Sí, Por aquello que hemos comentado antes, De de que que tienen que subir la nube en la montaña y pasar. sí. perderían más agua antes de llegar aquí. Efectivamente. Joder, Aún- pues ahora se mismo- queda como está. Lo que hay que hacer es dinamitarlas y quitar. Muchas Y veces, reservarte mejor, ¿no? muchas veces entre los aficionados del sur muchas veces decimos eso, tal, vamos a dinamitar porque aquí no cae nada nunca a Pues es congregar. que es una solución, dinamitar toda esa montaña. Claro, ostras, pero- De todas formas, hay que tener en cuenta que a este temporal hay que sumarle los acumulados del anterior, de diciembre, porque también fue un Sí, temporal hubo también- extraordinario. sí, 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 sí. Y sumando los acumulados de este temporal de enero con el de diciembre, Esto es el bote, la primitiva. nos salen acumulados de más de 1000 litros en estas zonas del norte de Alicante.
Sí, yo había oído que en Castell de Castells habían sido 1000 no sé cuánto, 1200, 1600. ¿no? Solo contando con lo que ha llovido los temporales en 10 días, porque en diciembre a principios de mes también llovió. Sí, Solo contando con los temporales en 10 días han recogido allí 1000 litros o más. en 10 días. Pues claro, con razón está todo el terreno. Está sí, verde. Está de Allí catástrofe. de todas formas, también por lo que comentaba sobre los cambios de precipitación y de paisaje. Cuando, por ejemplo, cruzas la zona del Alcoy o el túnel de Bernia, Sí. allí el paisaje es totalmente distinto Sí, al de aquí. sí. Allí predomina el verde y ahora más que nunca. Ujú. Y allí, por ejemplo, salvo en situaciones de fuerte sequía, los ríos suelen llevar agua, Sí. los arroyos. Y aquí La predomina el marrón, para que no haya estado en Alicante. ¿Qué? Que aquí predomina el marrón. Sí, un marrón clarito Amarillento. Bueno, el Monegre también tiene su encanto. Sí. Se topa un geógrafo con... Sí, sí. así. Sí, no, claro, sí. Es exótico. Es Ay. exótico, sí. Hay que verle su encanto a todo, pero cierto es que hay mucha diferencia entre la parte norte y sur de respecto a las lluvias. Y es todo la cuestión de las montañas. Y el hecho de que entre el aire de levante tiene que ser entonces para que nos llueva aquí, porque los frentes a la península en general siempre entran por el oeste, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, esos frentes aquí realmente, Llegan secos. claro, llegan, nada, esos realmente aquí no ni nos enteramos. Pues esta semana lo estamos viendo. Claro, aquí tenemos un solano brutal, Aquí los frentes dejan agua hasta, por ejemplo, el centro de la península. sí, Los frentes van tropezando en las montañas. Es lo que pasa aquí con el norte de Alicante, pero a una escala mucho mayor. Los frentes van tropezando en las montañas y poco a poco se van debilitando. claro. Y cuando llegan a nuestra zona normalmente llegan muy, muy debilitados. Y lo que nos llega, por ejemplo, es que el viento de poniente al descender de la meseta de las montañas a nuestra zona, lo que pasa es que nos llegue recalentado y reseco. Claro, aquí el poniente es sinónimo de calor. Estamos viendo estos días, por ejemplo, que podemos ir al mediodía manga corta, porque estos días, por ejemplo, se esperan temperaturas entre 20 y 25 grados aquí en la zona Sí, litoral sí, de sí. Alicante. Yo recuerdo que estuve un tiempo en Lisboa y aquí en nuestra zona el poniente es el cálido y allí el poniente es el fresco. Es el fresco. Me acuerdo cuando dijeron, no, había un refrán como que cuando viene de España el viento, que es el levante, era el chungo. Y el bueno era el de Aquí es al poniente. Y yo, revés. pues claro, pues estamos en la costa justo Y del eso te revés. puedo corroborar de primera mano, porque mi familia materna es de Badajoz. Claro, O sea que sucede Sí. lo mismo. sí. Cuando estoy allí, el poniente está asociado a fresco, a brumas, por la mañana pues, nubes bajas, y el levante, sobre todo en verano, es que no quieren saber nada Es de la él. muerte, claro. Porque en Badajoz hace calor. Sí. Allí en Badajoz, la máxima oficial de AEME, creo, de temperatura máxima es de 47 grados. 47. Yo Y estuve un año en Badajoz en verano. Me acuerdo que salí del hotel, me picaban los ojos, pero del calor ese brutal que no había forma de Allí, lo bueno, entre comillas, es que es seco. Sí, ese es el consuelo claro, que me queda. porque aquí a lo mejor a 47 no llegamos, pero con la humedad mueres. Es un día lo podemos hablar, el tema de la sensación térmica, pero Sí. aquí normalmente con 30 grados y con alta humedad relativa, la sensación térmica es como si estuvieses, por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura, porque te suelen... Hay un índice que calcula la relación entre la temperatura y la humedad, Sí. y por ejemplo, en días de estos de verano de temperatura de 30 grados y alta humedad relativa, nos puede salir una sensación de 40-41 grados. Sí. Pues eso de la sensación térmica, pues no te ves la foto. ¿Te acuerdas tú la foto que puse del panel que había en la entrada de San Vicente? Temperatura 24 grados, sensación térmica 1250, una cosa así. Por lo menos, pero no estaría muy desencaminado, lo que suele pasar aquí. Bueno, en la conversación esta hemos ido nombrando muchas cosas, hemos hablado de la ola de frío, de la gota fría, lo que es cada cosa, de un poco cómo fue evolucionando, qué es lo que, cómo influye las montañas y las borrascas para que, sobre todo para el temporal en el Mediterráneo, no solamente en Alicante, en otras zonas pasará cosas similares, en el norte de la costa mediterránea, ¿no? En Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana también. Sí, porque a lo largo de la costa mediterránea tenemos en común que tenemos las montañas muy cerca del mar. Una de las zonas donde este efecto es mucho más evidente es, por ejemplo, en la zona de Sierra Nevada y Almería. ¿Por qué Almería es tan seca? Sí, Porque está rodeada de Sierra Nevada y de otras sierras que la rodean. Pero claro. esas son sierras de más de 3.000 metros. Es lo que comentaba antes, Claro, que claro. si tuviésemos las sierras más altas, pues seríamos parecidos a Almería. Amigo.
Hay que dinamitarlas. Ya está, sí, que sea un reparto mejor. Nada de trasvase, ni trasvase nada. Dinamitar las montañas y ya llega por Hay que convección. Hay que mandar una carta a Rajoy. Sí, ya está. Que lo sepa. El cambio climático, bueno, para modificar el tiempo ya sabemos lo que hay que hacer. Has comentado algo de temporal y se me ha pasado a comentar que el temporal marítimo Sí, de este último temporal, que es que fue un temporal completo, lo tuvimos todo. sí. Este temporal marítimo ha sido uno de los más importantes de las últimas décadas. Porque, por ejemplo, en la boya de Valencia, de Puerto del Estado, se midieron más de 6 metros. Claro, y aquí en el Mediterráneo, olas tan altas no... Más de 6 metros es lo que comentaba, que a lo mejor hacía décadas que no... Claro. Que en algún otro sitio se puede haber medido, sí. Se puede haber registrado, sí, pero no tenemos boyas. Ujú. De todas formas, también en Alicante y en Murcia el temporal fue muy importante, porque las olas superaron los 5 metros. Es que 5 metros... Sí, sí, aquí es una balsa de aceite del La Mediterráneo. la gente piensa que el Mediterráneo siempre es sol, playa y calma, y ya vemos que... No, que sí, hemos visto cuando- los destrozos. Mm. En fin, pues tenemos muchos temas aquí, hemos ido Se dejando... nos ha quedado en el tintero. Sí, cosas para hablar sobre sensación térmica. Bueno, yo comentaba aquello de los chemtrails y no sé, alguna otra que ha salido en la conversación. Así que más adelante lo volveremos a ver, ¿no? Sí, claro que sí. Pues nada, muchas gracias Samuel por haber venido al programa. Ya os dejamos aquí y nada, si os ha gustado, pues ahora que está reciente y acabáis de escuchar, pues ponéis un me gusta al programa, pues lo compartís en el Facebook. Seguís el Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que lo lleva Samuel, como digo. Ya avisamos que este domingo va a ser mal día para La hacer predicción, actividades al la aire primicia. libre, porque el domingo nos va a cruzar una borrasca por el Cantábrico y lo que va a provocar aquí es que no tengamos nada de lluvia, pero sí muchísimo viento. Se esperan rachas de más de 100 km por hora en las montañas. O sea O sea no que si ese día tenéis pensado ir a la montaña, No vayáis. no os olvidéis. Bueno, muchas gracias ya le Samuel. hemos jodido el El carnaval de consejo, uno. sí, me ha encantado este final. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana. Muchas gracias. De la Asociación Meteorológica del Sureste, AMETSE. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días. Encantados de que te hayas apuntado a este programa para colaborar con esta sección de meteorología. A mí realmente esto me resulta siempre muy interesante. Algo conozco así pero Samuel es un experto y nos va aquí a ilustrar con todo lo que sabe sobre clima. Pero para empezar, a mí me gusta, pero creo que hay, no sé, desde hace un tiempo, un cierto interés por el tiempo, por el tiempo. ¿Crees que está de moda? Es que por lo menos los espacios en esto que hacen después de las noticias típicos, antes eran... ¿Qué ha pasado? No te oigo, ¿eh? ¿Me escuchas ahora? No. Pues nada, vamos ya a una segunda entrevista del día, que ya hemos avanzado un poquito en redes sociales, en Twitter y no sé si en Facebook también lo hemos comentado, que íbamos a inaugurar hoy una sección en la que hablaremos de meteorología. Pero como hoy es el primer día, pues la vamos a tomar como si fuese una entrevista al invitado que ha venido hoy. Y si hacemos sección como tal, pues buscaremos sí, una musiquilla, una música así de sintonía que quede chula ahí para poner el hombre del tiempo, sí, una de esas. Esa era de los... ¿Cómo se llama? El hombre del tiempo, no, la canción no la conozco. Sí, la de Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Así Sí, que es verdad. sí, hombre, eso es un Sí que clásico, es verdad, es un sí, clásico. sí, pues- Bueno, en fin, que nos vamos. Pues no estaría mal, ¿eh? Sí, para hablar de estos temas relacionados con el clima o el tiempo, bueno, sí. O incluso para desmontar algún mito, porque ya hablamos el de aquello de los chemtrails, eso se queda ahí, eso está ahí. Bueno, pues está aquí con nosotros en el estudio Samuel Biener, él es geógrafo, investigador en el Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que tienen un Facebook digno de seguir, lo recomendamos aquí, y también es presidente... Es más fácil registrar todo lo que esté sucediendo, que antes de eso no pasaba, ¿no? Claro.
Y también es esto, yo lo relaciono básicamente con las redes sociales también. Ajá. Bueno, sea como sea, lo que pensábamos hablar hoy con Samuel es del episodio este de ola de frío que vivimos en la península hace un par de semanas y que, bueno, al menos en el Mediterráneo, aquí en Alicante por lo menos, fueron acontecimientos excepcionales, bueno, muy raros, no fueron únicos y históricos, o más o menos, pero sí que eran raros. Y la idea es hacer como una especie de repaso cronológico de lo que sucedió y explicando, Samuel nos irá contando un poco qué es lo que pasó en la atmósfera, los 5 minutillos, 3 minutillos, y ahora se tiran un cuarto de hora, hablando, tal, viene por aquí, viene por allá, no sé cuántos. En el ascensor, cuando te encuentras a los vecinos, lo normal es hablar del tiempo. Sí, ¿no? ¿Está de moda? ¿Crees que está de moda o qué? Pues yo creo que los últimos años es como comentas tú, que sobre todo yo relaciono con el auge del cambio climático. Además de la moda del cambio climático, con el auge de las redes sociales y de las tecnologías. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, cada uno podemos ver en nuestra pantalla del móvil, tenemos multitud de aplicaciones para que nos indican el tiempo que va a hacer, aunque esas aplicaciones no sean fiables. Cierto. Eso ya explicaremos algún día. Sí, algún día vamos a las aplicaciones. Y también, por ejemplo, ahora como cada uno tenemos nuestra cámara en el móvil, sí, pues también